Saludos cordiales, queridos amigos. Seguimos con la serie de estudios sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. La exposición prescinde de la teología y de la teodicea y de la óptica dogmática de la confesión religiosa. El título de esta quinta lección es Los profetas de carrera. El texto eje sobre el cual gira el estudio está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 18 y 19. Voy a leer en la versión de la Biblia textual, edición 1999. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Seguimos con la leyenda del Éxodo sobre la supuesta fuente divina que establece y regula el ejercicio del profetismo en el pueblo que se considera escogido por una entidad espiritual. Según los expertos, en la creación de la epopeya del Éxodo participaron 4 tradiciones distintas y la intervención de cada una de ellas fue en épocas diferentes. La cronología nos permite entender que las contradicciones existen en la obra literaria y que fueron causadas por el pensamiento político religioso de cada tradición y que abundan en toda la extensión de la escritura piadosa. Los escritos yavista y eloísta se fusionaron entre los años 722 y 700 a.C. y en el reinado de Ezequías aparece el primer Deuteronomio. A esta versión inicial, después del exilio babilónico, se le añade la historia sacerdotal. Por tanto, el Pentateuco, como lo conocemos hoy, fue concluido con la versión histórica sacerdotal. Así que las tradiciones del libro de nuestro texto eje, Deuteronomio, se originaron en el Reino del Norte, pero su edición final fue realizada por los sacerdotes de Jerusalén. Hecha esta breve aclaración introductoria, veamos la promesa que hace Yahvé a Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Esta promesa es la respuesta de la deidad al temor que había expresado el mítico egipcio ante la congregación reunida en Horeb. Deuteronomio 18, 16 y 17 dice: conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Entonces Yahvé me dijo, bien está lo que han hablado. El dios persa Ahura Mazda es representado por el fuego, pero con la fábula de la zarza ardiente, el escritor enseña que Yahvé es el dios del fuego, porque tiene el poder para controlar la llama, ya que la zarza ardía y no se consumía. De repente Moisés sintió miedo ante la presencia del dios del fuego Yahvé, y no es para menos, porque el legendario mediador tenía por lo menos un par de muy buenas razones. La primera es esta, Deuteronomio 4:24, porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Él es Dios celoso. Moisés fue el portador de esta espantosa autodescripción de la deidad, que a lo largo de la historia demostró sobradamente que es celoso en extremo y que consumió a su propio pueblo, primero al reino del norte y después al reino del sur. La segunda razón es que para el Dios Yahvé, su propio pueblo no significaba mayormente nada, aunque le diga que es la niña de su ojo, y eso Moisés lo sabía muy bien. En Deuteronomio 9:14 dice, Yahvé furioso le dice a Moisés, deja que los destruya y borre su nombre de debajo de los cielos, y haré de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos. Los verbos consumir y destruir nunca faltan en el vocabulario del dios edomita. Y en su historial tiene el diluvio universal, tiene la muerte de los primogénitos de Egipto, tanto de seres humanos como de animales, y la primera generación que había rescatado del faraón
quedaría tendida en el desierto, mientras que la nueva generación se estaba preparando para despojar en el nombre de Yahvé a los dueños de la tierra de Canaán por medio de batallas, asaltos, muertes y saqueos. Pero en este caso, Yahvé se mostró muy sensible y benevolente ante el pavor expresado por su siervo, de manera abierta y pública. Yahvé aseguró: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Recuerde que el autor pertenece a la élite sacerdotal de Jerusalén y crea la escena literaria con el fin de legitimar con una promesa divina que el profeta de Yahvé debe ser formado por los sacerdotes del clero para tener autoridad y credibilidad ante la población. Esta promesa con fuerza de ley se aplicó en contra del profeta norteño Jesús de Galilea para descalificar su título y ejercicio profético, su obra, sus enseñanzas y sus ideales. Jesús no estudió en el seminario de la élite sacerdotal, razón por la cual su protagonismo político-religioso carecía de valor ante los sacerdotes que ostentaban el poder, y al final decidieron que su presencia en este mundo tampoco hacía falta. Al profeta preparado en el seminario sacerdotal, al que simbólicamente Yahvé levanta de entre sus hermanos judaítas, de la misma forma en que levantó a Moisés. En ese profeta pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le ordene. Este es un mensaje para el pueblo, un pueblo con miedo del fuego y del Dios del fuego, y que ahora se enfrenta a la dictadura religiosa divina comandada por la élite sacerdotal. De ese modo, tal profeta servirá completa y únicamente a la causa sacerdotal, es decir, a los intereses y a la ideología político-religiosa del clero jerosolimitano. Las palabras del mensajero anticipadamente es considerada una voz divina, un mensaje del que no se debe dudar ni cuestionar, sino obedecer pronta y ciegamente. Este profeta es el arquetipo de la infalibilidad del Papa de la Iglesia Católica Romana. Respecto a lo que profetizaría el infalible mensajero, le dictarán los sacerdotes, incluso a cada paso y en cada caso, según la circunstancia y el rumbo de los vientos sociopolíticos. Ahora bien, cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Esta es una amenaza directa al pueblo, creada intencionalmente por los sacerdotes. Es la espada de Damocles para hacer cumplir los designios sacerdotales, cualquiera sea el tenor y su naturaleza. Es por eso que al profeta en el texto se le presenta como el portador de la palabra de Yahvé, pero sobre todo que la palabra del profeta es la voz de Yahvé. Es muy probable que usted se esté preguntando de qué manera la deidad pediría cuenta al que no obedece la voz de su profeta. No se preocupe, porque si Yahvé a sus sacerdotes, profetas y jueces les dio carta blanca, a tal punto de permitir que introdujeran a varios dioses en el templo de Salomón, según el profeta Ezequiel, con el pueblo Yahvé tampoco hizo nada. De quien el pueblo debía temer realmente, y la gente lo sabía, era de los sacerdotes de Yahvé, porque movidos por su desmedida ambición, despojaban al pueblo al que debían de proteger y guiar. Hasta el propio Dios Yahvé les calificó sabia y finamente de un reino de sacerdotes. Muy bien, veamos ahora el móvil que generó la narrativa y la disposición normativa. Deuteronomio 18:20 dice: pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le he mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. En primer lugar, quien define que es palabra de Yahvé es la élite sacerdotal, porque ellos están en el poder y ejercen el control político,
con las armas de la religión y de la superstición. En segundo lugar, el profeta que no hizo carrera con los sacerdotes, más vale que cierre la boca, porque si profetiza, morirá. Y en tercer lugar, los mensajeros de otros dioses tienen prohibido profetizar, y si ejercen el profetismo, morirán. Así de simple. El problema que pretenden erradicar los sacerdotes con esta sangrienta disposición es la gran competencia en el mercado del profetismo, que supera ampliamente en cantidad y credibilidad a los videntes de Yahvé. En el mercado religioso estaban perdiendo adeptos y dinero, ya que se cobraba por la mensajería celestial, como veremos en los estudios siguientes. El Dios Yahvé ordena y condena a muerte sin derecho a la defensa a los judíos que profeticen en su nombre y no sean parte del sacerdocio, y a los judíos que profeticen en nombre de otros dioses igualmente. En estos dos casos, dice claramente Yahvé, el tal profeta morirá. Y usted dirá, pero Yahvé, tú mandaste a tu pueblo no matarás y ahora incitas a cometer homicidio. ¿Acaso no eres un Dios amplio en perdonar, tardo para la ira y grande en misericordia? Definitivamente no lo es. Muy bien, termino esta exposición con la observación del político y pensador indio Mahatma Gandhi. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a la dignidad del hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Reitero, en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.